No los veo a todos, pero la verdad que es un placer estar con ustedes acá compartiendo. Eh, bueno, el tema un poco que me había convocado era lo que corresponde a la parte del manejo de cateterismo intermitente limpio, pero para empezar a hablar de cateterismo intermitente limpio tenemos que ir como varios capítulos para atrás, haciendo un poquito un recuerdo del funcionamiento de la vejiga, no solo anatómico, sino también más específicamente la parte neurológica, que es lo que se ve afectada, lo que se ve afectado cuando hay una alteración del funcionamiento de la vejiga en lesiones del sistema nervioso central o periférico también. Entonces, la vejiga básicamente es un órgano muscular que se encuentra por detrás del pubis. Tiene básicamente dos partes, una parte superior que es lo que llamamos cúpula de la vejiga, que es como si fuera la parte de arriba del globo, que es móvil, que tiene esta forma más esférica cuando se llena, y una parte más inferior que es lo que corresponde a la parte fija, que es la base de la vejiga. En la base de la vejiga tenemos en la parte de atrás de la vejiga lo que corresponde al trígono de la vejiga, muy importante acordarse de esa parte del trígono. Después vamos a ver por qué, pero específicamente porque acá se hacen todo lo que corresponde a inyecciones de toxina botulínica que hacen los urólogos cuando tenemos una vejiga de tipo hiperrefléxica. Después tenemos lo que corresponde a estos dos orificios que corresponden a los uréteres, que en realidad en esta parte de la pared, cuando se incrustan a la vejiga, tiene una posición más horizontal. Y esto que tenga la posición más horizontal hace que cuando la vejiga esté llena, se genere un colapso de esas salidas ureterales, justamente para que no exista un reflujo hacia los uréteres y de allí hacia los riñones. Después tenemos lo que corresponde a la uretra, que en este caso sí que es diferente las características en el hombre y la mujer. La uretra de la mujer es más cortita y por eso normalmente las mujeres tenemos más infecciones urinarias que los hombres. Es una uretra de alrededor de 4 centímetros y en el transcurso de esa uretra tenemos lo que corresponde a los esfínteres uretrales. Un esfínter interno que es involuntario y un esfínter externo que es voluntario. En el hombre, en cambio, la uretra mide alrededor de 18 centímetros, tiene tres partes. La primera parte, que es la que va saliendo de la parte de la vejiga, esa uretra es la que llamamos uretra prostática, que es la que pasa entre medio de la vejiga y que, como ven acá, normalmente cuando existe, porque los hombres añosos tienen alteraciones en la micción, justamente por el aumento de la presión que hay a esta altura de esta parte de la uretra, que es porque la próstata suele tener estos agrandamientos, que son las hiperplasias prostáticas benignas, que son muy frecuentes en las personas, en los varones por encima de 70 años, y que justamente lo que hacen es comprimir esta parte de la uretra y por lo tanto esa persona normalmente lo que tiene son micciones muy cortas, de muy baja presión y como muy espaciadas entre sí. Y eso está dado por esta parte del pasaje de la uretra, que además tiene diferentes curvaturas. No es tan recta como es la uretra de la mujer. Y tiene dos partes más de las diferentes partes de la uretra, una parte membranosa y una parte esponjosa que es la que encontramos dentro del pene. Entonces, esta es la estructura general anatómica a grandes rasgos de la vejiga. Después tenemos que hablar un poquito de lo que corresponde a cómo está inervado, cómo es el funcionamiento de esa vejiga. La vejiga tiene un comando bastante eh, importante, no solamente a nivel medular, sino que también tiene información que va recibiendo a nivel de cerebro. Pero a nivel medular recibe información principalmente de tres nervios. Uno de ellos es el nervio hipogástrico, que nace de las raíces de la dorsal décima o la torácica décima hasta la L1, hace sinapsis en la cadena simpática paravertebral y de ahí va a ir forma parte del plexo que termina en el ganglio mesentérico inferior y de ahí va a pasar
a formar lo que corresponde como, lo que se conoce como nervio hipogástrico, que va a tener una estimulación a través de unos receptores beta en la cúpula y alfa a nivel de lo que corresponde del esfínter inferior. Fíjense que esto es de características adrenérgicas. ¿Y qué es lo que hace el hipogástrico en la vejiga específicamente? Lo que hace es distender la vejiga y apretar el esfínter interno. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan del sistema nervioso simpático y parasimpático, se van a acordar que el simpático es aquel sistema que nos prepara para la huida, para la lucha. Entonces, justamente este sistema que activaba, ¿se acuerdan? A nivel de lo que corresponde de las pupilas, es la dilatación de la pupila, justamente para que tenga un mayor campo visual, teníamos aumento de la frecuencia cardíaca, que corresponde obviamente a que aumente el volumen de sangre hacia los músculos, que son lo que yo necesito para que se active para correr, con una broncodilatación para que entre más oxígeno, que obviamente es el alimento para generar que esos músculos puedan actuar, y lo mismo hace a nivel de hígado, rompiendo glucógeno y liberando glucosa. Y a nivel de la vejiga, lo que hace el sistema nervioso simpático justamente es esto, es dilatar la vejiga para que tenga más capacidad y contraer el esfínter. ¿Por qué? Porque en ese momento en el cual yo estoy preparándome para una lucha o una huida que se me activa el sistema simpático, el hecho de que yo tenga una micción en ese momento es contraproducente con mi instinto de supervivencia. Entonces, en este sentido, el nervio hipogástrico es el que lleva esa información hacia la cúpula de la vejiga a través de estos receptores beta y a nivel de los receptores alfa a la altura del esfínter. El otro nervio, que es el responsable de la estimulación de la vejiga, que es de características colinérgicas, es el nervio pudendo, que nace de las raíces, o sea, de la parte más distal de la médula espinal, que es los segmentos sacros de S2 a S4 o de S1 a S4, y de ahí va a salir el nervio pélvico que va a estimular lo que corresponde con la parte más colinérgica de la vejiga, que en esta parte, por ejemplo, la parte colinérgica está ampliamente distribuida, lo que corresponde a el trígono de la vejiga, que justamente es una de las principales áreas de contracción de la vejiga. Y acá estamos dando otro dato importante, que es que cuando esta se activa, que es para contraer la vejiga, y si tenemos una vejiga hiperreactiva, muchas veces lo que probamos antes, o sea, son los anticolinérgicos, son aquellas drogas que lo que hacen es intentar relajar la vejiga a través de la actuación de la inhibición colinérgica que lleva este nervio, que es el nervio pélvico. Y después tenemos otro nervio, que es el nervio pudendo, que es el que corresponde a, también sale de las raíces sacras, principalmente este sí de S2 a S4, y va a estimular los músculos pélvicos y lo que corresponde al esfínter externo, que ese esfínter externo sí es un esfínter de tipo voluntario. Bien, una vez que entendimos cómo funciona a nivel más distal la vejiga, tenemos que saber que también tiene una integración con centros superiores. ¿Y cómo es esta integración? Bueno, nosotros tenemos una parte voluntaria y una parte emocional o involuntaria, también involucrada en el funcionamiento de la vejiga. La parte voluntaria está manejado por la corteza prefrontal, que es el área premotora, que es la que tiene la representación, ¿se acuerdan del homúnculo? Que lo que es la parte de la corteza motora, del funcionamiento de la vejiga. Y tenemos una parte emocional que está relacionado principalmente con el sistema límbico, el hipotálamo y algunos núcleos más de la base que también están relacionados con la parte emocional. Esto lo que corresponde a la parte de cerebro, los centros superiores, justamente son los que nos dan la pauta de en qué momento generar la micción. Por ejemplo, si nosotros estamos sentados en el cine viendo una película o estamos en una reunión, por ejemplo, y no podemos levantarnos aunque la vejiga esté llena, tenemos la capacidad voluntaria de poder inhibir el esfínter
para que justamente no se genera o sea, la orina o la micción en un momento que no es socialmente aceptado. Entonces, esa capacidad nos la da el prefrontal de decir, bueno, en este momento puedo ir, tengo un baño, puedo ir al baño y ahí sí puede generarse la relajación de los esfínteres. Entonces, ese es el comando voluntario que tenemos a nivel de centros superiores, principalmente obviamente en la parte de cerebro. Entonces, un funcionamiento normal, o sea, la vejiga se distiende, el interior de la vejiga tiene a través del hipogástrico, tiene no solamente acción motora, sino también que lleva información de tipo sensitiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo la vejiga llena, llega a un volumen de presión determinado donde aparece el deseo miccional. Eso es llevado a través del nervio hipogástrico, que es el que dice, bueno, la vejiga está completamente llena y aparece el dolor, la sensación a nivel de la vejiga de la micción, lleva la información a nivel de centros superiores y dice, bueno, en este momento me voy al baño para poder orinar. Y posteriormente se produce la contracción de la vejiga, del detrusor, con la relajación de los dos esfínteres. ¿Por qué? Porque yo tengo durante la relajación de la vejiga que se está llenando, tengo la contracción de los dos esfínteres, el interno y el externo, para que no se produzca ninguna pérdida de orina ni se produzca la micción. Cuando se contrae el detrusor, lo que tiene que suceder es abrirse ambos esfínteres para poder generar la salida de orina y producirse la micción. ¿Qué es lo que pasa? Puede producirse una lesión a nivel de diferentes lugares. Pueden producirse lesiones a niveles de la parte más superior, que corresponde a la parte suprapontina, es decir, en la corteza, en la parte de lo que corresponde al cerebro, a nivel medular superior o a nivel medular inferior, hablando de lesiones centrales que generan vejiga de tipo neurogénica. Lesiones centrales que generan vejiga neurogénica van a ser cualquier patología que va a generar una lesión medular o una lesión cerebral. Y después podemos tener una vejiga neurogénica de origen periférico cuando lo que se lesiona son nervios periféricos, como puede ser el caso de una denervación por un traumatismo o, por ejemplo, por sarcoidosis o algún tipo de cáncer o inclusive diabetes que genere una denervación, puede generar una lesión de nervios periféricos y generar una vejiga neurogénica por una lesión de tipo periférica. Entonces, en las lesiones cerebrales, lo que se produce es, como yo tengo una lesión a nivel de cerebro, no tengo estímulos inhibitorios sobre este centro pontino. O sea, no llega la información en forma inhibitoria, que es o sea, la parte más que corresponde al frontal. O sea, cuando no tengo frontal, no tengo inhibición. Entonces, como no tengo inhibición, lo que sucede en ese caso es una hiperreflexia del detrusor. Es decir, que en este tipo de lesiones cerebrales lo que sucede es que el detrusor se contrae y los esfínteres están abiertos. Entonces, normalmente las lesiones cerebrales que están asociadas a vejiga neurogénica tienen relativamente buen pronóstico porque se puede rehabilitar. La forma de rehabilitarla, como lo vamos a ver más adelante, es la utilización de cateterismos intermitentes y normalmente suele revertir la incontinencia por lesiones cerebrales. En ese caso, hay una sinergia vésico-esfinteriana, es decir, la vejiga se contrae, pero el esfínter se relaja. Aunque tengo micciones involuntarias, hay una coordinación entre la contracción del detrusor y la apertura de los esfínteres. Cuando hay una lesión medular alta, lo que sucede es que tengo activo ese reflejo de la parte inferior, pero la información no pasa al cerebro. Entonces, es como que se produce, o sea, básicamente enloquece la vejiga y no sabe qué es lo que tiene que hacer. En principio tenemos que diferenciar dos momentos. El primer momento de la lesión medular, que es lo que conocemos como shock medular, que es el periodo en el cual la médula no responde a ningún tipo de estímulos. Ustedes saben que cuando se produce una lesión medular, los primeros periodos, que pueden durar entre 30 y 60 días,
Es un periodo en el cual hay una arreflexia generalizada, el paciente tiene una hipotonía, no tiene reflejos, no tiene Babinski, no tiene clonus, no tiene reflejos osteotendinosos, o sea, realmente se ve una flacidez importante. Lo mismo pasa en órganos internos. La vejiga no sabe mucho qué es lo que tiene que hacer. Entonces, normalmente, la vejiga se llena, se llena, se llena y suele eliminarse por rebosamiento en este primer periodo. Lo que pasa que coincide normalmente con el periodo en el cual el paciente está con una sonda permanente y no podemos apreciar el funcionamiento de los esfínteres en este primer momento. De todos modos, una vez que pasa este periodo de shock medular, la vejiga va a, digamos, diferenciarse de qué es lo que va a hacer. O sea, va a generar una vejiga arrefléxica, hiporrefléxica o hiperrefléxica. Entonces, cuando hay una lesión medular alta, lo que sucede es que hay una hiperreflexia del detrusor, pero también hay una hiperreflexia del esfínter. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes piensen que esto es como si fuera un globo con agua, que si yo tengo abajo, lo tengo sostenido por mis dedos, si yo aprieto el globo de arriba y abro abajo, lo que sucede es que se elimina el agua. ¿Qué pasa si yo aprieto el globo y comprimo la parte de abajo? En algún momento, o sea, la presión que existe no puede generar la apertura del esfínter. Entonces, ¿hacia dónde va a ir? Va a ir hacia los uréteres. Y como va hacia los uréteres, genera lo que se llama reflujo vésico-ureteral. Y el problema es que este reflujo de orina, la orina es un producto de desecho, va a ir hacia los riñones y el paciente puede entrar en falla renal. Entonces, de todos los tipos de vejiga, la vejiga neurogénica asociada a lesiones medulares altas por disinergia vésico-esfinteriana es la vejiga más peligrosa que existe. ¿Por qué? Porque tengo la posibilidad de generar una falla renal en estos pacientes. Entonces, tengo contracción contracción de la vejiga, contracción del esfínter. Eso se llama disinergia vésico-esfinteriana. Son vejigas de alto riesgo y son vejigas de alta presión. Si la lesión medular se encuentra más abajo, que corresponde hacia los segmentos sacros, ¿se acuerdan que en segmentos sacros teníamos DC2 a S4, DC1 a S4, los nervios pélvicos y DC2 a S4, nervios pudendos? Entonces, lo que sucede acá en este tipo de lesiones es que uno puede tener patrones dinámicos bastante atípicos, no es un tipo de vejiga en particular, aunque puede tener una hiperreflexia del detrusor. Normalmente este tipo de detrusor es un detrusor que es complaciente, es un detrusor que es grande, grande, o sea, está como ahí tontito, que no se contrae, pero no tengo un aumento del tono del esfínter. Es decir, existe como una hipotonía de la vejiga y del esfínter, normalmente, aunque se puede ser un poquito más combinado dependiendo un poco de la lesión, del tipo de lesión, de la severidad de la lesión y de la localización. Entonces, en este tipo de patrón sí suelen ser patrones un poquito más mixtos que van a depender de las características de la lesión que tenga el paciente. Para poder hacer un diagnóstico adecuado, creo que tengo hay la de nervios periféricos, que correspondería a la afectación de, por ejemplo, nervios pélvicos, pudendos o hipogástricos. Lo que van a hacer es básicamente no llevar ningún tipo de información motora ni sensitiva, entonces lo que se genera es una reflexia del detrusor. El detrusor no se puede contraer porque ninguna información le llega de que se tiene que contraer, porque está justamente afectado el nervio responsable de la contracción motora del detrusor. Entonces, como hay una ausencia de la función del detrusor, lo que aparece es una arreflexia del detrusor. Entonces, estos son los patrones normalmente que nosotros podemos ver de la vejiga. Como les estaba diciendo, básicamente uno hace el diagnóstico del tipo de vejiga que tiene el paciente una vez que ha pasado el shock medular, en el caso de los pacientes con lesiones medulares. Una vez que se hace el estudio que vamos a pedir es un estudio urodinámico. El estudio urodinámico es un estudio que mide las presiones que hay dentro de la vejiga.
Consta básicamente de meter líquido adentro de la vejiga y ver qué es lo que pasa cuando se mete el líquido en la vejiga. Es decir, cómo reacciona el detrusor. Si cuando yo le voy poniendo líquido de muy poco líquido a la vejiga y veo en qué momento la vejiga se contrae para ver si es una vejiga que si yo le pongo 1 litro no se contrae, es una vejiga de alta capacidad, es una vejiga muy complaciente, tiene mucha distensión, probablemente es una vejiga arrefléxica. O si le pongo una jeringa de 10 y a los 10 ya me empieza a haber contracciones no inhibidas o contracciones del detrusor, eso me está hablando de que es una vejiga hiperrefléxica, que es lo que encontramos normalmente en lesiones medulares más altas. Entonces, para saber qué tipo de vejiga tiene el paciente, normalmente lo que hacemos nosotros es pedir el estudio urodinámico. De todos modos, muchas veces nosotros podemos imaginarnos qué tipo de vejiga tiene el paciente y en general coincide nuestro diagnóstico presuntivo con el diagnóstico definitivo porque vemos cómo orina ese paciente. Si es un paciente que orina pocas cantidades varias veces al día, pensamos que es una vejiga hiperrefléxica. Si además es un paciente con una lesión medular alta, o sea, vamos sumando cositas, es muy probable que ese paciente tenga una vejiga hiperrefléxica. Lo que me va a aportar el estudio aerodinámico en ese caso es saber a qué presiones o qué cantidad de líquido necesita la vejiga para poder contraerse. Eso es lo que me da la capacidad de la vejiga y la potencial peligrosidad que tiene de generar un reflujo vésico ureteral. Bien, entonces, nosotros hicimos el diagnóstico y el hecho de tener una vejiga neurogénica genera muchas complicaciones en sí mismas, porque no solamente voy a tener este reflujo vésico ureteral, sino que puedo tener muchas complicaciones que vienen de esta disfunción relacionada con la alteración neurológica de la vejiga. Entonces, una de las complicaciones más frecuentes que tenemos de la vejiga neurogénica constituyen las infecciones urinarias. ¿Por qué? En el caso de que el paciente tenga una sonda vesical permanente, porque sabemos que las sondas vesicales permanentes suelen colonizarse mucho más, por eso normalmente si tenemos que usar una, usamos la de silicona, que son las que menos incidencia de infecciones urinarias tienen, porque se pegan menos los bichitos alrededor de la sonda. Y si el paciente no tiene sonda permanente, probablemente cuando orine espontáneamente tenga mucho residuo postmiccional, es decir, le quede orina adentro de la vejiga sin eliminar, que constituye básicamente un caldo de cultivo para estos organismos que están dando vuelta. Y como generalmente son pacientes que son incontinentes biesfinterianos y usan pañales, suelen infectarse con mucha más facilidad. Eso es sin la utilización del cateterismo intermitente. Estoy hablando de las complicaciones específicas de la vejiga sin hacer ningún tipo de tratamiento. O sea, ya de por sí, el hecho de tener una vejiga neurogénica, tenés más posibilidad de tener infecciones urinarias. Teniendo en cuenta que los pacientes que son lesionados medulares, que hacemos tratamiento con cateterismo intermitente limpio, van a tener bacteriuria siempre. ¿Por qué? Porque le estoy metiendo un cuerpo extraño al interior de la vejiga y que probablemente me esté metiendo un bichito. Pero eso no quiere decir que tenga que tratarlo. Eso se llama bacteriuria sintomática, que ahora les voy a explicar un poquito más de qué se trata. Las infecciones son las causas más frecuentes de fiebre en los lesionados medulares y tenemos que tener en cuenta que también la vejiga, el mal funcionamiento de la vejiga, es decir, que esté la vejiga llena porque el paciente no se da cuenta que tiene la vejiga llena, y las infecciones urinarias son las primeras causas de disreflexia autonómica que existen en los pacientes con lesiones medulares, que ustedes ya saben que se producen en aquellos pacientes, o es más frecuente en aquellos pacientes que tienen lesiones por encima de T6. Es decir, en los pacientes tetraplégicos es más frecuente que exista disreflexia autonómica, que no es el tema de hoy, pero sí que es la causa principal de disreflexia en estos pacientes. Bien. Entonces,
Cuando nosotros tenemos alta en la orina, es probable que si nosotros hacemos urocultivos positivos, pero eso no quiere decir que todos los urocultivos positivos que tenga de los pacientes de estas características los tenga que tratar, sino que eso se llama bacteriuria asintomática. ¿Cuándo voy a tratar una bacteriuria? Que yo le hago el urocultivo positivo cuando el paciente desarrolla síntomas. Lo que pasa es que probablemente los síntomas que tenga el paciente no sea un síntoma clásico de una infección urinaria que puede tener un paciente sin una lesión medular, el ardor, la polaquiuria, o sea, las características, o sea, todas las mujeres que hemos tenido infecciones urinarias lo conocemos al dedillo cómo es una infección urinaria. Esos síntomas no van a ser así en los pacientes con lesiones medulares porque claramente la sensibilidad está afectada. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar? El paciente se puede quejar de dolor, puede tener fiebre, puede tener más incontinencia. Cuando el paciente, por ejemplo, estaba manejando bien los cateterismos y empieza a perder mucha orina entre medio de los cateterismos, eso es incontinencia. Puede tener aumento de la espasticidad, puede aparecer una disreflexia autonómica, puede tener un olor fétido en la orina y además tener alguna otra de esas características, o puede estar con letargia o desorientación. Estos son los síntomas que me están hablando de que ya hay una infección urinaria que tengo que tratar. Es una bacteriuria sintomática. Si es una bacteriuria sintomática, en este caso sí la tengo que tratar. Porque estos pacientes, si nosotros tratamos todos y cada uno de los urocultivos positivos que hagamos de hallazgo, vamos a hacer una resistencia microbiana a los antibióticos y no va a haber Dios que lo trate. Y en realidad tampoco hay que tratarlo. O sea, son gérmenes que realmente terminan siendo inocuos para esa persona y en general las infecciones urinarias suelen ser de otras características. Entonces, también hay que tener en cuenta que la cantidad de colonias que tiene que tener el urocultivo es diferente de una persona que no tiene cateterismo a la persona que sí tiene cateterismo, porque también tenemos que tener en cuenta que vamos a necesitar mayor o menor cantidad de unidades formadoras de colonia en aquellos pacientes, o sea que con menos cantidad de colonias me va a dar positivo el urocultivo o con más cantidad de colonias me va a dar urocultivo positivo porque es un paciente instrumentado o no instrumentado. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de las infecciones urinarias? La misma causa de las infecciones urinarias de cualquier ser humano, porque básicamente es por enterobacterias, por la cercanía que tiene el ano, obviamente, a la uretra. Como les dije, son pacientes que son incontinentes, entonces normalmente utilizan pañales y pasan a lo mejor algún tiempo en contacto con la materia fecal, entonces es el tipo de gérmenes. En 10 minutos se termina, así que les voy a tener que crear otra y se las mando por WhatsApp también. La reunión, digo. Eh, entonces, los gérmenes que normalmente encontramos en las infecciones urinarias son Escherichia coli, que encontramos en 20% de los pacientes, y también podemos encontrar otros como Enterococo, Proteus o Pseudomonas. Los proteus son los que los proteus específicamente los mirabilis, son los que se asocian a los cálculos de Struvita, que podemos encontrar en la vejiga cuando vemos, por ejemplo, lo hacemos a través de las cistoscopías. Otra de las cuestiones que podemos encontrar, estas infecciones urinarias del tracto inferior, es la cistitis, que es la complicación más frecuente. Normalmente el tratamiento lo hacemos, o sea, cuando vemos el tratamiento, cuando tenemos un paciente sintomático que vamos a tratar por urocultivo, podemos tratarlo con antibiótico por 4 o 5 días en caso de que sea una infección leve y en casos más moderados de 10 a 14 días con antibiótico que esté dado por el antibiograma del urocultivo que hemos pedido. Teniendo en cuenta que el urocultivo se tiene que pedir antes, aunque empiece empíricamente con algún antibiótico, necesito el urocultivo sacado antes de la primera dosis del antibiótico. Y las infecciones urinarias a repetición normalmente están asociadas a aquellas vejigas que son de más riesgo, que son aquellas vejigas justamente hiperrefléxicas en los pacientes con lesiones medulares más altas. También en el varón puede haber uretritis, más que nada en aquellas personas que utilizan sonda vesical permanente. Pueden hacer bloquear
las glándulas periuretrales que finalmente terminan sobreinfectándose por alguna bacteria, formando este absceso alrededor, que realmente puede ser muy sintomático y hay que hacer el tratamiento precoz, porque justamente hay que entrar por cistoscopía, ver específicamente dónde está el absceso, drenarlo, o el tejido necrótico, lo que sea, drenarlo, hacer un desbridamiento directo, y el paciente va a tener que tener antibiótico-terapia porque puede que si existe una necrosis, que se sobreinfecte nuevamente. Entonces el tratamiento es un poquito más complejo. También puede haber una epididimitis cuando la infección pasa desde la uretra o la vejiga ya al epidídimo, principalmente lo que es los vasos deferentes, más que nada de forma retrógrada. Y también puede estar relacionado más que nada con gérmenes que pueden estar también relacionados con infecciones de transmisión sexual. En el hombre, como les dije, acuérdense que hay una parte que es la parte de la uretra prostática. Esa uretra puede, al ser instrumentada tantas veces por día o por tener también la sonda permanente, constituye microagresiones sobre la próstata que se puede inflamar y generar una obstrucción sobre la uretra prostática. Y se puede inflamar y se puede sobreinfectar. Lo mismo, los gérmenes más frecuentes suelen ser aquellos gérmenes que son enterobacterias por la cercanía con el ano. Principalmente es la Escherichia coli en la mayoría de los casos, aunque también puede haber otros gérmenes como la Pseudomonas, la Serratia y la Klebsiella. El tratamiento en general es trimetoprim sulfametoxazol, que se suele hacer por 14 días. Ya ahí, cuando tenemos una infección que no solamente ha afectado la vejiga, sino que asciende por los uréteres, podemos tener lo que se corresponde con una pielonefritis, que ya es un cuadro un poquitito más grave a todo lo anterior, y esto se da cuando tenemos estas infecciones recurrentes y, como les dije al principio, cuando tenemos esta disinergia vesicoesfinteriana en aquellos pacientes que tienen vejigas de alta presión. Entonces la vejiga se contrae, el esfínter de abajo se contrae, la orina va hacia los uréteres, de los uréteres terminan los riñones, esa orina infectada, y genera una pielonefritis. Entonces, en esas vejigas realmente es muy posible que pueda existir este tipo de cuadros. Otro tipo de complicaciones son los cálculos. Los cálculos pueden ser cálculos de tipo de Struvita. eh, si bien no son tan frecuentes, muchas veces tiene que ver con el hecho de que el paciente, cuando se mete la sonda, a veces puede meter un vello púbico, e incluso dentro de ese vello lo que se hace es generar, como un método de defensa en nuestro organismo, como encapsularlo y generar una litiasis a nivel de la vejiga. Pero también pueden aparecer litiasis renales. No son tan frecuentes, por suerte, solamente el 7% de los pacientes, o sea, que generan litiasis después de 10 años pueden generar una litiasis de tipo renal. Y si ustedes ven acá, esto es una cistoscopía. ¿Qué es una cistoscopía? Meterse con la cámara por la uretra, o sea que acá estamos viendo la uretra. Esta cistoscopía lo que nos muestra esto es pared de la uretra, y lo que vemos acá son estos cálculos que se llaman cálculos en cáscara de huevo, fíjense la forma que tiene, y se forman alrededor del balón de la Foley, que es la sonda vesical permanente. Entonces podemos encontrar este tipo de cálculos en la uretra, en la vejiga o en el riñón. En el riñón, este es el caso, por ejemplo, fíjense este pedazo de litiasis que se llama enasta de ciervo, que justamente puede generar un bloqueo a nivel de los uréteres y generar una falla renal severa. Esto se produce principalmente en infecciones urinarias recurrentes, en vejigas de alto riesgo, cuando hay reflujo vesicoureteral, y también en aquellos pacientes que pueden tener, por ejemplo, hipercalciuria por inmovilización, porque también eliminamos por riñón y puede generar este depósito de lito o de depósito de calcio en esa zona y genera una litiasis a nivel del riñón. Fíjese que este es un paciente, una nefrectomía, un paciente de 31 años, es decir, que el riñón directamente se le bloqueó, no le funciona más y tuvo que sacársele el riñón. Las
neoplasias, por suerte, no son tan frecuentes, pero sí que son más frecuentes que la población general. ¿Qué quiere decir? Que si bien no es tan frecuente, porque fíjense que la incidencia es de 0,1 a 2,4% de las personas con lesiones medulares, sí que las neoplasias en aquellos pacientes que tienen riesgo y que probablemente hubiesen hecho una neoplasia porque la tenían que hacer sin la lesión, tiene mucha más posibilidad de generar una neoplasia de 16 a 28 veces más, de generar una neoplasia de vejiga que la población general. Eh, con algunos tipos de tratamiento puede que sean un poquito más frecuentes, como por ejemplo la cirugía de mitrófanos, que no me voy a meter en eso porque es un poquitito más complejo, pero si quieren después les cuento qué es. Si la neoplasia se genera, como todos los tipos de neoplasias, si se generan en aquellas personas que son más jóvenes, suelen tener mucha más agresividad que en las personas más añosas. Y el tipo de cáncer es de células escamosas, el más frecuente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Justamente la irritación mucosa de la vejiga, por ejemplo, por infecciones urinarias crónicas, por el uso prolongado de sonda permanente, las litiasis, es decir, es la forma en la que la célula de la vejiga, de la mucosa, empieza a reaccionar ante estos agentes externos para poder defenderse, y cuando hace esa metaplasia, puede degenerarse a llegar a formar una neoplasia. También el tabaquismo es un factor de riesgo y obviamente aquellas personas que sean inmunodeficientes también tienen la posibilidad de tener neoplasia. ¿Cuál es el tratamiento ahí vimos todas las complicaciones de la vejiga neurogénica? Vamos a ver cuál es el tratamiento específico de la vejiga neurogénica. Esto es el cateterismo intermitente limpio. El cateterismo intermitente fue desarrollado ya hace muchísimos años, en el año 49, por Ludwig Guttmann, que es esta foto que tienen ustedes arriba, a la derecha. Es un médico neurólogo que es alemán. En la época de la Alemania nazi fue expulsado de Alemania, terminó en Londres, donde le dieron el pabellón de los pacientes que nadie quería, que eran los olvidados, y esos eran los pacientes lesionados medulares. Estos pacientes lesionados medulares fue él el que desarrolló el concepto del deporte como parte de la rehabilitación y fue el padre y promotor del deporte como parte de la rehabilitación de las personas con lesiones medulares. A todo esto, este buen doctor lo que vio fue cómo hacer para manejar la vejiga neurogénica, desarrolló una técnica estéril de cateterismo intermitente. Es decir, él ya había visto que hacer cateterismo intermitente cada 6 horas mejoraba mucho la función de la vejiga, disminuía la frecuencia de infecciones urinarias y demás, y las